Pues bien, hermanos, vamos a comenzar con ese tema número 2 de acerca sobre el ministerio que estamos sirviendo, ¿no? Ministerio de alabanza. El tema se llama Un llamado al servicio. Es el tema número 2 de esas enseñanzas que vamos a tener para el área de alabanza. Entonces el tema es un llamado al servicio. El tema número 1, como lo dijimos, es que, como lo vimos hace unos meses con Bere, es que es un ministro, ¿sí? Y pues vamos a orar, ¿no? Antes de comenzar. Bien, pues, Señor, muchas gracias te damos en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites estar aquí, Padre, para aprender, Señor, de tu palabra, Dios. Señor, queremos tener oídos y corazón atentos a tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que va a ser hablada, Señor. Padre, te pido tu gracia que me guíe, Dios, para poder expresar correctamente tu palabra, Dios, y ayudarnos como hermanos mutuamente, edificarnos en amor, Señor, para crecimiento, Dios, para crecimiento propio y crecimiento de la congregación también, Señor. Tener una sana información, Dios, de lo que es el servicio, para poder servir con un corazón correcto y motivaciones correctas. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar. Pues todos los que somos hijos de Dios tenemos un llamado al servicio, ¿sí? Todos los que son llamados, los que se dicen ser hijos de Dios, tienen un llamado al servicio, ¿sí? No es ustedes, pero siempre era emocionante, ¿no? Cuando a los que les ha tocado ir a congresos de jóvenes o a congresos de manera general, ¿no? Siempre en las enseñanzas, Dios tiene un llamado para tu vida, ¿sí? Y uno se preguntaba, ¿no? Pues bueno, pues ¿cuál es? ¿Sí? Con mucha expectación. Había, creo que, una motivación sincera, ¿sí? Dios tiene un llamado, un propósito para tu vida y tiene un ministerio, ¿sí? Entonces, pues uno decía, bueno, ¿y cuál es, no? ¿Y qué es lo que el Señor quiere para mí? Entonces, yo creo que había un anhelo sincero en la mayoría por querer servir al Señor, ¿no? Al sentir esto. O en algunos casos también, híjole, puede que haya habido una motivación incorrecta, ¿sí? Saber en qué soy bueno, digo entre comillas, en qué soy bueno. Pero la realidad es que todos los que nos decimos ser hijos de Dios, como lo dije hace un momento, somos llamados a servir, absolutamente todos, ¿sí? Nadie queda excluido, nadie se puede autoexcluir de, no, pues yo no sirvo, yo no voy a servir por esto o aquello, o no es para mí. No, si digo que soy hijo de Dios, eso no cabe. Y esto es así porque nuestro máximo ejemplo, el Señor Jesús, esto fue lo que dijo acerca del servicio. Vamos, acompáñame por favor ahí a Marcos, capítulo 10, versículo 45. El Señor dijo esto cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Marcos 10, versículo 45. ¿Están por ahí? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, fíjense, si Él, siendo nuestro mayor ejemplo de servicio, ¿qué nos dice a nosotros que estamos excluidos de servir? ¿Sí? O sea, ya por ahí empezamos, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros que no? Que nos vamos a autoexcluir de servir. Y ojo, no estamos hablando específicamente de algún área todavía, ¿sí? Estamos hablando de una manera general, ¿sí? Vamos a poner esta base muy general y posteriormente vamos a ir viendo cosas sobre el área en la que servimos más activamente, ¿no? Que es ahorita el área de alabanza. Y la verdad es que todos tenemos habilidades dadas por el Señor y que debemos de poner a su servicio, ¿sí? Todos tenemos algún talento que el Señor nos confió. Vamos por favor a Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 8. Romanos 12, versículos del 4 al 8.
Están por ahí. Romanos 12, de 4 al 8. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y me gustaría comenzar dando definiciones sobre qué es un siervo. Esto para que conforme vayamos avanzando en nuestra lección, lo vamos a ir amarrando con los versículos que estaremos viendo y revisando, y así nos vaya quedando más claro, ¿sí? Aunque en este pasaje que acabamos de leer se mencionen varios dones, vamos a ver lo que dice en el versículo 7, que dice: o si el de servicio, en servir. ¿Sí? Esta palabra servir viene del griego diaconía, que significa que hacer, y a su vez, que hacer se traduce como servir, como ministerio, y socorro, que socorro se traduce como asistencia. ¿Sí? Se lo repito. La palabra servir, aquí en este pasaje, viene de la palabra griega diaconía, que significa que hacer, y que a su vez que hacer se traduce como servir, ministerio y socorro, y que socorro se traduce como asistencia. O sea, podemos ponerle y si el de que hacer, en que hacer, ¿no? O si el de socorrer, que socorra, ¿sí? O sea, eso viene de la palabra servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí en la iglesia? Socorrer, ¿sí? Servir, hacer quehaceres, ¿ok? El diccionario de la Real Academia Española lo define así, la palabra servir: acción y efecto de servir. Así decía, acción y efecto de servir. Bueno, estuve buscando más. Dice: mérito que se adquiere sirviendo al Estado o a otra entidad o persona. Escuchen, mérito que se adquiere. O sea, al servir es un mérito que obtienes, sirviendo al Estado o a otra entidad o persona. Otra definición es favor que se hace a alguien. Otra definición: organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. ¿Sí? Satisfacer necesidades, ¿ok? Es una definición muy, muy, muy interesante, ¿sí? Organización y personal destinados a cuidar intereses de algo en específico, ¿no? Y obviamente todo esto lo vamos relacionando con la iglesia, ¿no? Con el Señor, ¿sí? Esos conceptos, ¿sí? Entonces, viendo esta definición y los sinónimos que de ella salen, podemos decir que todo hijo de Dios está llamado a un quehacer, tarea, servicio, socorro, satisfacer necesidades, ofrecer ayuda, dar ayuda dentro y fuera de la iglesia para edificación y crecimiento de los santos. ¿Sí? Podemos definir así el servicio. Entonces, a esto, mis amados, hemos sido llamados a un servicio para los que el Señor ha comprado con su sacrificio y también para aquellos que aún no lo conocen. ¿Sí? Hay un servicio también para los de afuera, ¿sí? Para aquellos que no lo conocen, así como un día alguien invirtió en nosotros, ¿sí? Es una manera de servirnos, predicándonos la palabra. Así como un día alguien lo hizo, nosotros también hacerlo con los de afuera, servirles, ¿sí? Para esto deberíamos de vivir, esto debería de ser el motor de nuestro servicio, que otros sean edificados, que otros conozcan más al Señor, que lo amen, que decidan seguirlo, que también decidan servir al ver en nosotros este llamamiento que tenemos, ¿sí? Y aquí nace una pregunta: ¿están viendo este servicio en nosotros? O sea, en cada uno de nosotros. ¿Ese tipo de servicio es un servicio deseable para alguien más? ¿Para algún hermano, alguna hermana? ¿Es un servicio deseable?
lo que ven en nosotros. Y bueno, y yo soy el primero que me pongo en la lista, ¿no? ¿Qué responsabilidad puede reflejar el servicio al Señor? ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué ejemplo estamos dando ante los hermanos? ¿Sí? Pero en primer lugar, ¿saben dónde? En el hogar. Ahí en el hogar. En el caso de los que estamos casados con nuestras esposas, ¿no? Con nuestros pequeñitos. A lo mejor no entienden, ¿no? Pues están muy chiquitos los hijos de nosotros. Pero ¿qué ejemplo estamos dando en cuanto a servicio al Señor? ¿Sí? Y a los que viven con sus padres todavía, bueno, ¿qué ejemplo de servicio estamos dando delante de nuestros padres? Porque yo no tengo mucho tiempo de salir de casa de mis papás, ¿sí? ¿Y qué ejemplo viene en mí de servicio? ¿Sí? Entonces, ¿estamos reflejando un servicio correcto? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que surge. Entonces, ya vamos teniendo un poquito más claro qué significa el servicio. Pero ahora algo de vital importancia. ¿Sí? ¿Qué me implica servir al Señor? ¿Qué compromisos asumo al servir? ¿A quién sirvo? ¿Y cuál debe ser el motivo de mi servicio? ¿Sí? Son preguntas, creo, que tienen que quedar muy claras y espero con la ayuda del Señor que no solamente en esa enseñanza, sino más adelante, con las que estemos desarrollando, vayan quedando claras, ¿sí? Porque sí saben, ¿no? Y creo que lo tienen claro, que el Señor es quien pone las reglas para el servicio, para servirlo a Él, ¿sí? O sea, o quien cuando va a ir a buscar una solicitud, a una entrevista de trabajo, pues la empresa te pone los requisitos, ¿no? Ocupo esto y esto y esto, o sea, entonces, pues uno llega y dice, bueno, pues sí, sí cumplo con las características, o no cumplo con ellos, ¿no? Pero es la empresa quien pone ahora sí, los requisitos, ¿no? Bueno, pues el Señor también pone los requisitos, ¿sabes qué? Esto necesitas para servirme, si es que quieres servir, ¿sí? Sí, entonces, no es como nosotros pensamos, como se nos vaya ocurriendo, ¿sí? El servicio tiene un costo que hay que pagar. Pues así como Él dio todo en la cruz por servicio, por amor, por ti y por mí, luego entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a ese mismo nivel de compromiso y amor por nuestros hermanos y por aquellos, como lo dije hace un momento, por aquellos que no lo conocen. Eso es muy importante tenerlo en claro. Para ir respondiendo a esas preguntas y reforzar algunos puntos, vamos a ver algunos de los llamados que el Señor hizo a diferentes personajes en las Escrituras y cómo es que respondieron, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo a través de diferentes pasajes e historias, diferentes llamados y cómo es que respondieron cada uno de estos personajes a los llamados que el Señor hizo, ¿no? Que es muy importante tener en claro. Bien, el primer personaje que vamos a ver es David, ¿sí? Y en él veremos la paciencia y otras características que debe de haber en el llamado que el Señor nos haga, ¿sí? Acompáñenme por favor ahí a primero de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer del 1 al 13. Primero de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer del 1 al 13. 13. ¿Están ahí? Unos segunditos más. Primero de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Dice: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bien, una pausa. Aquí me gusta mucho lo que el Señor dice, ¿no? Me he provisto de un rey, ¿sí? O sea, yo lo escogí,
yo lo he llamado, yo lo voy a apartar para mí, ¿sí? O sea, yo escogí un rey, ¿sí? Yo lo llamé, ¿sí? Y de verdad pensar en esas palabras, pues qué alegría saber, ¿no? Que el Señor nos ha llamado, que Él nos ha escogido, ¿sí? O sea, yo lo llamé, yo lo escogí, yo me proveí de un siervo, ¿sí? Pues en primer lugar, es una iniciativa de parte del Señor, ¿no? En primer lugar, el que nosotros estemos sirviendo, ¿okay? Versículo 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de la estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el corazón, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor no es ni como tú ni como yo, ¿sí? Que se deja apantallar por el exterior, que se queda con la boca abierta con las habilidades y virtudes que alguien pudiera tener, pero que su corazón está completamente contrario a Dios. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a gente que sumamente habilidosas, pero que no tienen las motivaciones correctas para servir? ¿Sí? Y se podría malinterpretar que estamos juzgando, pero las intenciones del corazón siempre se notan tarde o temprano. Y más en el ministerio de alabanza, híjole, pues tengo ya 31 años en la iglesia, ¿no? La edad que tengo. Y he visto desfilar muchísimos músicos que tú te das cuenta cuál es la motivación del corazón, ¿sí? Y repito, no estamos juzgando, pero las motivaciones del corazón, tarde o temprano, salen a relucir, ¿sí? Entonces, y una habilidad, híjole, mejor que nosotros, mejores músicos, ¿sí? Con mucha habilidad, mucho talento, pero completamente alejados del Señor, ¿sí? Completamente alejados que su talento incluso lo usan para, pues, tocar allá afuera, ¿no? Hablando en el mundo, ¿sí? Entonces, no nos dejemos apantallar por un buen talento, una buena habilidad musical o en lo que sea, ¿sí? Si el corazón está completamente alejado del Señor, pues de nada sirve, ¿okay? Vamos al versículo 8, dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son esos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Señor había escogido a David, lo había ungido, ¿sí? Ungido viene del griego macha, M-A-S-H-A, macha, que significa consagrar, ¿sí? Entonces, el profeta Samuel consagró a David, ¿sí?
El aceite de la unción que fue derramado sobre la cabeza de David simboliza santidad. Era utilizado para apartar personas u objetos para el servicio a Dios. Y aquí vienen otras preguntas muy interesantes. ¿Estamos consagrados al Señor? ¿Nuestro servicio está en ese nivel de apartarnos de todo y estar consagrados para Él, para su servicio, apartados solo para Él? La verdad es que todo es un reto que hay que tener en nuestra mente todos los días, de que somos exclusivos para Él, ¿sí? Pero mi vida, en primer lugar, está siendo consagrada para Él. Mi servicio está siendo consagrado para Él. Mi habilidad que Él me dio está siendo consagrada para Él, ¿sí? Para edificación de la iglesia. ¿Para qué está haciendo mi servicio? ¿Está consagrado al Señor? Y le repito, es un reto todos los días, ¿eh? Todos los días enfrentamos luchas, enfrentamos situaciones que pueden venir a que vienen a traer tropiezo a nuestra vida, pero es de todos los días. Y sé que hoy tuvieron luchas y mañana las van a tener también y pasado mañana, ¿sí? Pero es muy importante que tengamos esto en mente, que el Señor nos ha llamado, que tenemos que consagrarnos, que estar apartados para Él, ¿sí? Volviendo a David, dicen los que saben que entre la unción de David y hasta que llegó a ser rey pasaron más de 10 años. O sea, no fue inmediato, pues. ¿Okay? David era al parecer un adolescente, un joven, cuando sucedió que lo ungió Samuel. Y en esos 10 años, ¿sí? Bueno, de manera general conocemos la historia, ¿no? En esos 10 años tuvieron que pasar muchísimas pruebas en las que estuvo en peligro su vida, ¿sí? Donde la razón por la que lo quería matar Saúl era completamente injusta por motivos egoístas. David no había hecho nada malo. David nunca se rebeló contra Saúl. Aun cuando tuvo oportunidad de acabar con la vida de Saúl y terminar con esa persecución, nunca le hizo daño, ¿sí? Conocemos la historia, incluso esa semana, domingos pasados, el pastor estaba hablando de eso, ¿no? De la historia de David. Conocemos la historia. Y pudiéramos decir muchas cosas sobre esto, y tal vez lo hagamos más adelante, pero quiero resaltar en esta ocasión la paciencia, la obediencia y el temor de Dios hacia David. Perdón, el temor de David hacia Dios, ¿sí? Mira, tal vez nunca pasen 10 años, ¿sí?, en ejercer un llamado, o tal vez sí, no lo sé. Tal vez no pase tanto tiempo. El Señor sabe los tiempos. El asunto es, ¿qué tan paciente soy? ¿Sí? Imagínense David corriendo en peligro su vida, sabiendo que lo querían matar. ¿Qué hubiéramos dicho tú y yo, ¿sí?, si nos hubiéramos encontrado en el lugar de David? Señor, ¿no estás viendo? Me quieren matar. A mí, a quien tú escogiste, ¿sí? Reclamo mi promesa de haber sido ungido. Quiero ser rey ya, ahorita mismo, para darle a Saúl lo que se merece, ¿sí? O sea, esa actitud pudo haber tomado David, ¿no? Oye, Señor, ¿pero qué onda? Si tú me ungiste, ¿sí? Y mira lo que me está pasando. ¿Qué no me escogiste tú? O sea, híjole, y al meditar en esto, no sé, probablemente a lo mejor yo hubiera tomado esa actitud, ¿sí? Oye, pero ¿qué onda, Señor? ¿Qué está pasando? Pero no. Conocemos la historia. David, ¿qué fue lo que dijo acerca de Saúl? Yo no voy a tocar al ungido de Jehová, ¿sí? Fue paciente. ¿Era injusto lo que estaba pasando, David? Sí era injusto, ¿sí? Yo no sé qué estén pasando ahorita, o que vayan a pasar más adelante, o que vayamos a pasar más adelante. A lo mejor un trato injusto, no lo sé. A lo mejor algo que no, pues la verdad es que no merezco esto. Bueno, es parte del trato, ¿sí? O sea, a lo mejor pudiéramos haber reclamado esa promesa, ¿no?, en ese momento. ¿O qué tal cuando tuvo la oportunidad David de acabar con la vida de Saúl? ¿Sí? Conocemos la historia, ¿no? Que David está en una cueva y llega, y Saúl también llega a ese lugar.
¿Qué pudo haber dicho David? Ah, gracias, Señor, aquí me lo pusiste, ¿no? Fácil, ahorita acabo con él y se acaba esta pesadilla. Y por fin seré rey, como tú me lo dijiste. O sea, David pudo haber tomado esa actitud. Mira, ahora sí que aquí me lo puso el Señor, ¿no? Y si lo mato, ya sigo yo. Y se acaba esta pesadilla, por fin. Porque es un trato injusto el que estoy recibiendo de parte de Saúl. ¿Sí? Pero ¿qué dijo? No voy a tocar el ungido del Señor. Y voy a esperar mi tiempo. Sí, el Señor tiene el control. ¿Cuánto nos hace falta tener la actitud de David, no creen? No sé qué venga más adelante para cada uno de nosotros, ¿sí? Hablando del servicio, como lo comenté hace un momento. Pero lo que sí sé es que tenemos que tener la paciencia y el temor al Señor que David tenía. ¿Sí? Si el Señor a cada uno de ustedes les ha hablado en lo personal acerca de un llamado o algo que les haya hablado del Señor, pues seamos pacientes. ¿Sí? Si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Sí? O sea, imagínense esta promesa, vas a ser rey. O sea, ya ¿quién más arriba de ti va a estar? Nadie. Y pasar todo esto, bueno, Señor, ¿y qué onda? Pero fue paciente. ¿Sí? Entonces, de David debemos de resaltar esto: la paciencia, la obediencia, el temor al Señor. ¿Sí? El siguiente personaje que vamos a ver es el llamado de Samuel. ¿Sí? Pues precisamente del que ungió David. La disposición que hubo en él para responder al llamado. Ahí mismo en primero de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10, ahí atrásito. Primero de Samuel 3, del 1 al 10. ¿Están ahí? Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar a Samuel otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y aquí la pregunta que surge en este pasaje es: ¿qué voz estás escuchando hoy en día? ¿Qué voz estamos poniendo atención en la actualidad? ¿Qué tan disponible estoy para servir al Señor? ¿Estoy siendo sensible a su voz? ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué estamos escuchando? ¿Sí? ¿Qué oímos? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué escuchamos? ¿Estamos siendo sensibles a la voz del Señor? Que es bien importante estar continuamente escuchando la voz de Dios a través de la meditación de la palabra, a través de la oración, de los cantos. El Señor habla por medio de canciones. Creo que a todos nos ha pasado en más de una canción esto. O sea, hay cosas que me han caído el 20 a través de una canción. No sé si les ha pasado a ustedes, pero
Pero mi oído está siendo entrenado para escuchar la voz de Dios cuando sea Él quien me hable. Ahora, cuando decimos escuchar la voz de Dios, no me estoy refiriendo a que estrictamente tiene que ser una voz audible, ¿no?, de Dios, aunque no se descarta, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que vendrá una voz, no sé, Samuel, no estoy diciendo eso. Puede que sí, ¿no? El Señor sabe cómo nos llama a cada uno de nosotros. Me refiero a que cuando tienes un sentir que sabes que es Él. Yo no sé ustedes cómo es que el Señor les habla a ustedes, ¿no? Cada quien de manera, el Señor sabe cómo vamos a entender y cómo escuchar su voz, pero yo en lo personal he tenido como que cuando es el Señor es un sentir tan fuerte y es una seguridad muy rara que sabes que es Él. O sea, es que yo sé que es el Señor y son cosas, y cuando tengo algún sentir, la verdad es que siempre lo analizo. Bueno, honra a Dios esto que estoy sintiendo, o esta decisión que voy a tomar, honra al Señor, va contrario en lo que dice el Señor. O sea, ese es el primer filtro, ¿no? Porque muchas veces podemos tener un sentir y pues el Señor, la decisión que tomemos o de sentir no honra al Señor, ¿sí? Pero cuando ha pasado, a mí me ha pasado con pensamientos que he leído, con frases, ideas, ¿sí? Sí, que sé que es Dios. O sea, no sé, les repito, es una seguridad muy rara es que eres tú, Señor, el que me está hablando y no puedo negar esto. Sí, o que estás pasando una situación y viene una palabra, ¿no?, por medio de la enseñanza, por medio de un canto y, híjole, Señor, me hablaste a través de esto. Pero ¿qué tan sensible estoy ante eso? ¿Sí? ¿Qué tan sensible estoy a escuchar la voz de Dios? Porque si mi oído está alimentándose de otras cosas y no se está alimentando de meditar en la palabra, de orar, de escuchar cantos que exalten al Señor, híjole, pues muy difícilmente vamos a tener un oído sensible a la voz del Señor. Muy difícilmente va a ser. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué voz estoy escuchando hoy en día? ¿Sí? ¿Qué tan disponible estoy? ¿Qué tan dispuesto estoy? ¿Qué tan sensible estoy siendo a la voz de Dios? ¿Sí? Eso es... Tenemos que estar meditando mucho en esto. Ahora, veremos muy rápidamente a los hijos de Elí. La historia de los hijos de Elí está en 1 Samuel 2, capítulo 2, versículos del 2 al 36. Está un poco larga, ahí en casa lo leen, o igual, ya creo que ya saben la historia. Pero vamos a resumir la historia y ver los puntos que queremos resaltar. 1 Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 36. ¿Sí? La narración de este pasaje se enfoca en los hijos malvados de Elí. No tenían conocimiento de Jehová, en el sentido de que no había en ellos una convicción de pertenencia al Señor, o sea, de consagración a Él. Se le acusa a los hijos de Elí de 3 pecados. ¿Sí? Le robaron al pueblo su porción de la ofrenda de paz. No satisfechos con el pecado y la espaldilla o muslos, eso es como tenía que ser el sacrificio, exigieron la carne antes de que la grosura fuera ofrecida a Dios, desobedeciendo la ley. El tercer pecado era que querían asar la carne en vez de hervirla, dando prioridad a sus apetitos carnales. Si alguno protestaba, tomaban la carne por la fuerza. Era pues muy grande el pecado porque menospreciaban las ofrendas del Señor. ¿Sí? Dios había establecido cómo iban a hacer los sacrificios para Él, los animales, las formas, los pasos a seguir. O sea, Él dijo cómo tenían que relacionarse con Él. ¿Sí? Él puso las reglas, Él puso las formas, no nosotros. ¿Sí? Y es importante atender a cómo es que el Señor ha dejado estipulado en su palabra cómo es que nosotros debemos servir. ¿Sí? Los hijos de Elí
Fíjense, eran ministros, o sea, estaban activos en el servicio, en el tabernáculo, estaban de manera muy activa, pero eso no significaba que hicieran las cosas correctas, ¿sí? No significaba que estaban haciendo bien las cosas. Sabían los hijos de Elí cómo deberían hacerse las cosas, pero se aprovechaban de su posición para hacer las maneras a su modo y satisfacer sus propias necesidades, avaricia y pecado. Sabían lo que estaban haciendo mal, tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, y su papá, Elí, no hacía nada por detenerlos. Hasta que unas personas le dijeron: oye, Elí, ¿qué onda con tus hijos? ¿Sí? Hasta ese momento, Elí medio tomó cartas en el asunto, ¿sí? Pero según la ordenanza de Dios, tenían que pagar con su vida por haber cometido tales atrocidades. Es decir, los hijos de Elí, ya el Señor había dicho en el versículo 30 de ese mismo pasaje de 1 Samuel 2, dijo: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? O sea, el Señor le dijo a Elí: yo los había escogido a ustedes, pero a causa de tus hijos, pero no solamente a causa de sus hijos, sino que Elí no los reprendió como debería de haberlo reprendido. ¿Sí? Yo no voy a hacer eso que dije que haría, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Híjole, eso está bien grueso, ¿no? Yo voy a honrar a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? Hoy en día, es cierto, no se ofrecen sacrificios con animales, pero ¿y nuestro cuerpo? Como dice Pablo en Romanos: presentémonos en sacrificio agradable al Señor. Y esto viene, y la pregunta que viene a continuación está relacionada con la consagración. ¿Estamos siendo de uso exclusivo para Él? Y ahora, al estar sirviendo, ¿es por un ego personal? ¿Porque quiero que me vean? ¿Por qué sirvo? ¿Cómo estamos teniendo en cuenta nuestro servicio a Dios? ¿Sí? Definitivamente, si hay cosas que sabemos que están estorbando, vayamos pidiendo perdón al Señor y su ayuda para estar consagrados a Él. ¿Sí? Los hijos de Elí hacían lo que querían con los sacrificios, querían satisfacer sus necesidades, ¿sí? Estando en un área de servicio. Y la pregunta es: bueno, ¿estoy satisfaciendo alguna necesidad personal ahorita que estoy sirviendo? ¿O creo que voy a satisfacer una necesidad personal al servir? Híjole, el Señor se lo toma muy en serio eso. ¿Sí? Yo voy a honrar a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Híjole, está muy, muy, muy fuerte esta declaración de parte del Señor. Y hay otras cosas que pudiéramos comentar sobre esto, pero por el tiempo veremos hasta aquí esta parte de la historia. Por último, quiero que veamos el llamado de parte del Señor Jesús a seguirlo. Vamos por favor a Lucas, capítulo 9. Lucas 9, y vamos a leer del 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. Dice, ¿ya llegaron? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo:
Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ok, Lucas no nos dice si el padre ya había muerto, ¿sí? O si tenía una enfermedad terminal. Parece probable que si el padre hubiera muerto, el hijo tendría que cumplir con los servicios fúnebres. Jesús proclamó que el verdadero discipulado demanda una acción inmediata. Jesús, eso hay que tener bien claro, porque de aquí se agarran para malas interpretaciones. Jesús nunca enseñó a la gente que abandonaran sus responsabilidades familiares, ¿sí? Pero a menudo les dio mandamientos a la luz de sus verdaderas motivaciones. Tal vez este hombre no quería seguir a Cristo al instante y usó a su padre como excusa, ¿sí? Hay un costo en seguir a Jesús y cada uno debe estar dispuesto a servir aun cuando requiere sacrificio. Cuando el Señor Jesús se refiere a que sus muertos entierran a sus muertos, no estaba expresando un desinterés hacia los padres, ¿sí? No estaba hablando de eso. Hablaba de que estaban expresando que tenían que tener las condiciones perfectas para poder seguirlo. Es decir, se estaba refiriendo en que en ese momento, no se estaba refiriendo en que en ese momento iba a ir a enterrar a su papá y después lo iba a seguir. O sea, que le llevaría un par de horas, algunos días. Cuando yo leí esto la primera vez, yo pensé que eso se estaba refiriendo. No, déjame que entierre a mi padre. Yo pensé que era como que, verá, espérame un momentito, Señor, deja nomás, ya lo estamos velando, yo ahorita vengo, ¿no? Y cuando lo terminemos de velar, ya te sigo. No estaba diciendo eso, pues así de literal, sino que habla de que a lo mejor no sabía cuánto tiempo más le quedaba de vida a su padre, ¿sí? Podían ser meses o años, o sea, que a lo mejor estaba, no sé, al cuidado de su papá, esta persona. Y es pues, deja que entierre a mi padre, o sea, pues espera que se muera. ¿Cuándo se va a morir? Pues quién sabe, ¿no? No estaba hablando de un sentido literal, de que le estamos velando y espérame, no estaba hablando de eso, sino de que usó de pretexto a su papá para no seguir al Señor, ¿sí? Miren, si el Señor nos está llamando a avanzar, a ser más comprometidos, no seamos tardos para dar respuestas. O es que tal vez realmente no queremos servirlo. Y eso se evidencia rápidamente, ¿sí? Rápidamente se evidencia cuando hay pues algún pretexto, por así decirlo, ¿no? Miren, y yo entiendo que cuando a veces no se puede, ¿sí? ¿Sabes qué? Híjole, pues por el trabajo no puedo, o sea, definitivamente se me atora, ¿sí? Y obviamente hay una responsabilidad, por supuesto, ¿no? A los que somos esposos, nuestra responsabilidad es llevar el alimento a casa, ¿no? Proveer para las necesidades del hogar, ¿sí? Y a lo mejor, ¿sabes qué? Se me atraviesa el trabajo, ¿no? Ok, pues vamos orando para que el Señor provea tu trabajo, para que puedas estar aquí en la iglesia, ¿sí? O alguna situación, ¿no? Yo entiendo eso, ¿sí? Y por supuesto que el Señor lo entiende mejor. Pero hay ocasiones en las que, porque yo soy sincero, yo lo he pensado, yo lo he dicho, lo he llegado a decir. Es que, Señor, si tuviera ese trabajo, ¿no? Y este horario, me pondría las pilas, Señor. Ya, ahora sí. ¿Y saben qué? He tenido esas oportunidades y la verdad es que delante del Señor lo digo de ustedes, es que la verdad no lo he aprovechado. O sea, he tenido las facilidades de horarios a veces y es como que, bueno, tú me dijiste que si tenías ese trabajo, le ibas a echar ganas y ve. Dijo, Señor, sí es cierto, Señor. O sea, cuando ponemos una condición al Señor, Señor, si tuviera esto, si tuviera aquello, híjole, Señor, con eso, mira, alcanzo a todas las naciones por ti, Señor, para ti, Señor. Y a veces el Señor, bueno, ok, mira, el Señor ya sabe, ¿no? Pero el Señor quiere que sepamos que a ver si es cierto,
que a ver si lo que decimos es verdad, ¿sí? Y les digo, y se me han presentado situaciones así que en los que tengo facilidades de horario muy cómodos y es a ver, pues dijiste que lo ibas a hacer. No esperemos, hermanos, no esperemos a tener todas las facilidades y comodidades para servir al Señor, ¿sí? Porque ¿sabe qué? Probablemente nunca lleguen, ¿sí? Y aún así tenemos que esforzarnos por servir al Señor. Tal vez a lo mejor sí va a llegar ese momento en el que, ¿sabes qué, Señor? Ahorita que no se me ajustan los horarios o me tengo que esforzar más o a lo mejor me tengo que dormir un poquito más tarde por preparar una enseñanza o por practicar o por lo que sea. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, o sea, te estás esforzando. Aun cuando no tienes las condiciones cómodas para servir, lo haces bien. Bueno, a lo mejor más adelante tendrás las condiciones cómodas o ajustables para poder servirme de una manera más tranquila, ¿no? O sea, pero el asunto es que no esperemos de verdad a tener las condiciones perfectas para poder servir. Eso lo vengo escuchando durante muchos años y sí es cierto. Y eso es totalmente cierto. Sí. Probablemente, hermanos, cada uno de nosotros comenzó a servir por diferentes razones, ¿sí? Unos porque había una necesidad que cubrir, ¿sí? Y alzamos la mano y comenzamos a servir, ¿sí? O sea, que ¿saben qué? Pues no hay quien haga esto, quien haga aquello. No, pues yo lo hago, ¿no? Ah, bueno, pues vente, ¿sí? Tal vez. A lo mejor otros sirven por invitación de algún líder o autoridad que los haya invitado a servir y aquí están. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué onda? ¿Te gustaría participar en este ministerio, en este servicio? Ah, pues sí, claro. Sí. Otros tal vez, otros porque había un deseo de servir y preguntaron si dónde podían hacerlo y aquí están, ¿no? O sea, oye, me gustaría servir, ¿no? Y pues bueno, creo que puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Ah, pues vente a servir, ¿sí? O de cualquier otra forma, yo no sé cómo, creo que cada uno de nosotros llegamos a servir, en diferentes caminos, ¿no? Por diferentes motivos, ¿sí? En mi caso personal, pues el grupo de alabanza de los jóvenes de ese tiempo, ¿no? Como si hubiera pasado hace muchos años. Bueno, pues sí, hace como más de 10 años, sí, hace más de 10 años. Pues estaba nada más el de la guitarra, batería y piano, ¿no? Y me dijo el de la guitarra, oye, ¿qué onda, mijo? Te enseño a tocar el bajo, me dice, está bien fácil, que no sé qué, y bla, bla. Y ya un día estaban pues ensayando, y ven, pues esos son los tonos, ¿no? Ta, 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 y pues dale, ¿no? Y se toca así, no sé qué. Y ya, bueno, y pues le empecé a dar. Pues sí se me facilitó y pues de ahí para el Real, de ahí, y así fue, ¿sí? No había quien tocar el bajo, pues a lo mejor musicalmente hablando, pues sí se ocupaba un bajo, entonces pues ahí empecé con los jóvenes, ya después en la congregación ya en la general, entonces pues así fue como empecé a servir en la alabanza, ¿sí? O sea, y cada uno de nosotros creo que tenemos una historia, ¿no? Pues yo llegué por ese motivo, y miren, y cada una de esas formas son formas, creo yo, válidas, ¿sí? Pues el Señor llama de diferentes maneras, ¿sí? Pero en todos Él puso un sentir en el corazón, porque esto viene de Él. Él llama a sus siervos, es lo que decía al principio, ¿no? ¿Qué dijo el Señor acerca de David? Yo lo escogí, yo me he provisto, me he provisto, creo que está bien dicho, de un rey, ¿sí? Y podemos decir, bueno, el Señor se está proveyendo de siervos, ¿sí? Él nos escogió, Él puso el sentir. Qué privilegio, ¿no creen? Qué privilegio, qué gran responsabilidad el tener que rendir cuentas de nuestro servicio al Señor, creador de todo lo que hay y sobre todo la responsabilidad de servirlo. No menospreciemos en donde estamos sirviendo. No tengamos en poco el área
en que en esos momentos nos esté tocando servir, ¿sí? Porque tal vez esta área en la que estamos sirviendo actualmente, tal vez solamente es temporal, ¿sí? Tal vez vengan otras responsabilidades, así como gente está invirtiendo en nosotros, en ustedes. Ustedes tal vez más adelante tengan que hacerlo con la gente que viene atrás, ¿sí? No sabemos qué es lo que el Señor tiene preparado hablando de la congregación, ¿no? No sabemos qué es lo que el Señor tiene en sus planes. Y es por eso que tenemos que tener muy en claro de qué se trata el servicio a Dios, ¿sí? Que tengamos las bases, los conocimientos sólidos, ¿sí? Para que el día de mañana, que a lo mejor les toca estar de este lado, puedan invertir en otros, ¿sí? Saber, tener en claro qué es el servicio al Señor. Es muy importante esto, ¿sí? Es lo que tenía en esta tarde para compartir con ustedes. Espero de verdad que hayamos aprendido algo, y a lo mejor son cosas que ya saben, pero que les haya refrescado, ¿no? El Señor algo, alguna palabra. Ahorita que estamos hablando, ¿no?, del llamado, híjole, yo me acuerdo que cuando me llamaron, yo estaba bien motivado, ¿no? Y a lo mejor ahorita, no sé, he entrado en un área en una zona de confort, por así decirlo. Híjole, cómo quiero volver a esos tiempos, ¿no? En como la motivación que tenía, el ánimo, aquellos primeros meses que estaba sirviendo. Y que nunca se acabe eso, ¿sí? Esa motivación, ese gozo por servir al Señor, por servir a la iglesia, ¿sí? Porque, repito, todos los que somos hijos de Dios tenemos un llamado a servir. Todos, nadie puede quedar excluido. Nadie se puede autoexcluir, ¿sí? Porque el Señor no excluye a nadie. Nos autoexcluimos nosotros con X o Y razones, ¿sí? Pues vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en esta noche por tu palabra, Dios. Señor, de verdad que es reconfortante saber que tú nos has llamado, Señor, pero a la vez es un reto de responder, Dios, ante ese llamado. Es un reto de responder a la altura, al nivel del Dios a quien servimos, Señor. Señor, en esa tarde queremos pedirte perdón si hay motivaciones incorrectas en el corazón para servirte, Señor. El servicio no es una satisfacción personal, sino es por amor a ti, es una obediencia a ti, Señor, el servirte, Dios. Si hay motivaciones incorrectas, por favor, Señor, ayúdanos a identificarlas y eliminarlas de nuestro corazón, purificarlas, porque tarde o temprano, Señor, tú vendrás con mano dura y expondrás todo aquello, Señor. No hay nada oculto que no salga a la luz. Padre, queremos motivaciones correctas en nuestro corazón para servirte en cada área, Señor, de nuestras vidas. Señor, haya en nosotros un corazón limpio, puro, agradecido y dispuesto y disponible para servirte. Padre, sea en el área de la alabanza, sea en el área de limpieza, con niños, donde sea, pero queremos servirte, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Te pedimos también por César y Bere, Señor, que están un poquito agripados, Dios. Guárdalos, Señor. Oramos para que el domingo puedan estar con nosotros gozándose, cantando y bendiciendo tu nombre, Dios. Muchas gracias, Señor. Que vayamos con bien a casa, Dios, y tengamos una buena noche. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén.